2.21. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante, ojo acá, medida en sentido antihorario. Eso es muy importante desde el eje positivo, es decir, en este sentido vamos a medir la dirección de la fuerza resultante final y nos dan unos consejos. Primero, obtener una fuerza prima, ojo, importantísimo esto, que se obtiene, mira, F' se obtiene al sumar F1 más F2 y finalmente la fuerza resultante final se obtiene a partir de la F' más la fuerza 3 que tenemos por acá abajo. Fíjese. Muy bien. Entonces tenemos acá nuestro gráfico. Vamos a analizar el método del paralelogramo y también vamos a analizar el gráfico de manera geométrica. Fíjate. Acuérdate que un cuadrante vale 90 grados. Mira, y todo esto, de la fuerza 2 hasta la fuerza 3 o hasta el y negativo vale 150. Entonces, 150 menos 90, ¿cuánto vale? 60. Entonces, este ángulo vale 60. Luego acá tendríamos un ángulo llano, ¿verdad? Mira, ve. Y un ángulo llano, acuérdate, perdón. ¿Cuánto vale su medida? Vale 180. Es decir, 60 más 90, acuérdate que de la fuerza 1 hasta la fuerza 2 vale 90. Sería 150. Para 180, ¿cuánto me falta? Si tengo 150, pues me falta 30, ¿verdad? Entonces ya tendría esos ángulos determinados. Luego, mira, entre la fuerza 1 y la fuerza F', vamos a denominar este ángulo un θ', y entre la fuerza prima y el y positivo va a valer un φ', ¿verdad? Estos ángulos nos van a permitir más adelante determinar ya las magnitudes y sus ángulos respectivos. Perfecto. Luego ya hacemos un análisis más minucioso. Quitamos la gráfica y nos quedamos simplemente con el ángulo 90, acuérdate que teníamos acá. Y luego ya pues procedemos a plasmar el paralelogramo, acuérdate que tendríamos estas fuerzas de acá nada más. Luego, mira, la paralela acá, acuérdate de la fuerza 2 sería eso de acá, ¿verdad? Para formar el paralelogramo. Y la paralela de la fuerza 1, acuérdate, mira, la trazamos desde acá, desde la fuerza 2, y sería esta, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya tendríamos el paralelogramo y con ello la fuerza F'. Perfecto. Acuérdate que entre la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿cuánto vale? 90. Por ende, este ángulo de acá también va a valer 90. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos la fuerza F2 y acá tendríamos la fuerza F1. Es la misma consideración, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, la magnitud de la fuerza 1, acuérdate que es 400 newtons y la magnitud de la fuerza 2 es 2 newtons, ¿verdad? Acuérdate que entre la fuerza 1 y la F', habíamos denominado que va a ser un θ', y entre el F1 y el F2 hay un ángulo de 90 grados. Muy bien. Luego de ello ya, mira, nos quedamos simplemente con esa figura de acá. Con esta figura de acá y lo hemos plasmado acá, mira, acá, perfecto. Vemos eso. Entonces, acuérdate que esta es paralela de esta y por ende tiene la misma magnitud. F2 va a ser igual a ¿cuánto? 200 newtons. Y lo mismo acá tendríamos la fuerza F1, 400 newtons y el ángulo φ', ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar la ley del coseno. Acuérdate que me ubico en el vector que yo quiero encontrar, la magnitud del vector que yo quiero encontrar, ¿verdad? En el lado, mejor dicho, si hablamos ya del triángulo, y nos ubicamos a su ángulo, miramos eso. Perfecto, entonces decimos, este ángulo al cuadrado, pero como ya no queremos al cuadrado, simplemente sacamos raíz, ¿verdad? Y nos quedaría esta expresión. Es decir, F' va a ser igual a ¿cuánto? A su lado, mira, de acá este lado, al cuadrado, más este lado de acá al cuadrado, que sería 200 al cuadrado, menos, ojo, el doble del lado F1 por el lado F2 por el coseno del vector F' que apunta aquí a un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces coseno de 90. Acuérdate que el coseno de 90 es igual a 0, entonces simplemente nos quedaría esa expresión y operando esa expresión nos queda que la magnitud de la fuerza prima es igual a 447.21 newtons. Muy bien, entonces ya tendríamos definida la magnitud de la fuerza prima. Luego de ello, pues queremos obtener el ángulo θ', ¿verdad? Porque nos interesa y es muy importante obtener ese ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la tangente. Acuérdate que la tangente es el cateto opuesto. Mira, acá nos ubicamos en este ángulo y decimos cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Muy bien, tendríamos eso. En este caso, el cateto opuesto 200 sobre el cateto adyacente, que es 400. Como yo quiero saber el valor del ángulo, pues aplicamos arco tangente, ¿verdad? Y así nuestra operación obtenemos que el ángulo θ' es igual a 26.57 grados, ¿verdad? Muy bien. Luego, fíjate, hacemos un análisis geométrico también. Fíjate, porque yo quiero encontrar este ángulo de acá, el φ'. Ya vas a ver por qué. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Mira,
Acá hay un cuadrante, fíjate acá, mira, acá esto se aplica solo en el cuadrante, en este cuadrante de acá. Muy bien. En el cuadrante 2 si lo analizamos de manera geométrica, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué decimos? 30 más phi prima, mira, más phi prima, más phi, perdón, más teta prima más phi. ¿Cuánto va a ser igual a eso? Va a ser igual a 90. Y es la expresión que tenemos acá, 30 más tita más phi prima es igual a 90. Como yo quiero obtener el valor de phi prima, porque ya he obtenido el valor de tita prima, entonces simplemente paso esto a restar y me queda que el valor de phi prima es igual a 33.43. Muy bien. Entonces, luego seguimos realizando el procedimiento del ejercicio, el desarrollo del ejercicio. Mira, y como ya hemos obtenido la magnitud y el ángulo de la fuerza F' que nos pedían calcular, ahora simplemente vamos a analizar ya el F' con la F, la fuerza 3, ¿verdad? Es la fuerza resultante final. Aquí tenemos la expresión definida ya. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues acuérdate que tita era ¿cuánto? 33.43, ¿verdad? Y era este ángulo, perdón, el phi que habíamos obtenido era 33.43. Porque nuestro tita estaba formado, lo vamos a regresar para analizarlo. Acuérdate que nuestro tita prima era 26.57 y nuestro phi prima era 33.43. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora nos quedamos simplemente con nuestro phi prima, ¿verdad? Y hacemos ángulos alternos internos. Por alternos internos, este ángulo de acá, el phi prima va a ser igual que este ángulo de acá, acuérdate. ¿Por qué? Porque esta fuerza F3, mira que sería acá, es paralela al eje Y, acuérdate. Y, profe, ¿y qué es lo que me quieres dar a entender? Pues mira, si nosotros hacemos acá, hacemos, por ejemplo, nuestros ejes coordenados, mira, y vamos a obtener que podemos aplicar la teoría de ángulos, ¿verdad? Alternos internos, mira. ¿Por qué? Porque acuérdate que estas dos líneas de acá serían paralelas, mira. Perdón, está con rojo. Estas dos líneas serían paralelas y tendríamos otra recta que las atraviese, por ende, se puede aplicar dicha teoría alternos internos. Entonces, este ángulo también vale 33.43. Perfecto. Entonces, una vez definido aquello, vamos a proceder a elaborar el paralelogramo. Acuérdate que aquí tenemos el vector de la fuerza 3 y acá tendríamos el vector de la fuerza F', que era nuestra resultante de F1 y F2. Perfecto. Entonces, procedemos ya a realizar el paralelogramo y queda de este modo. Acuérdate. Entonces, desde la fuerza resultante hasta el F' vamos a llamar un tita y desde el eje X hasta la fuerza F' va a valer, perdón, desde la fuerza X hasta la fuerza resultante es la dirección, ¿verdad?, de este vector en el sentido antihorario. Esto es lo que queda definido acá. Entonces, esos dos ángulos es lo que quiero determinar. Entonces, una vez que ya tengo el paralelogramo, me quedo simplemente con esta parte de acá, mira, para proceder a desarrollar. Acuérdate que esta es la fuerza 3, esta es la fuerza 3 y este es el F', que ya tiene su magnitud, ¿verdad? Entonces, luego procedemos a aplicar la ley del seno también, fíjate. Y acuérdate que ya habíamos definido que este ángulo es igual a este ángulo de acá, que es 33.43. Muy bien. Entonces, acuérdate la ley del coseno. Nos fijamos en este vector y miramos hacia ese ángulo. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Nosotros decimos que mi ángulo que yo quiero calcular en este momento no es el F', porque ya sé cuál es su magnitud, sino el FR, la fuerza resultante. Y va a mirar a cuál ángulo, este de acá. Perfecto, muy bien. Entonces el FR va a ser igual a ¿quién? A 300, que es la fuerza 3, ¿verdad? Acuérdate, la fuerza 3, 300 al cuadrado más la magnitud de la fuerza prima, que era 447.2 al cuadrado, menos ¿cuánto? Menos 2 por 300 por 400 por el coseno del ángulo, acuérdate. En este caso sería 33.43. Muy bien. Entonces, haciendo esta operación ya obtenemos que la magnitud de la fuerza resultante nos da 257.02 newtons. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar la ley del seno, ¿verdad? ¿Para qué? Mira, con la ley del seno, ¿qué vamos a decir nosotros? 300, ¿sobre quién? Sobre el seno, acuérdate. Aquí está 300, ¿verdad? Porque la fuerza 3 sobre el seno, ¿de quién? De tita, pues. Y hacemos la igualdad. Mira, acá, como ya conozco otro ángulo, mira.
La fuerza R ya la conozco y conozco este ángulo, pues vas a decir tú, la magnitud de la fuerza resultante, 257.02 sobre el seno de ¿quién? De 33.43. Haciendo esta operación obtenemos que θ vale ¿cuánto? 40.02 grados, ¿verdad? Luego ahora quiero ya obtener la dirección de la resultante. Muy bien, entonces para obtener la dirección de la resultante, acuérdate que aquí tenemos un cuadrante que vale 90, y aquí tendremos el phi prima, que ya sabemos su ángulo, ¿verdad? Más quién más el θ, ¿verdad? Entonces 90 más 33.43, que es el phi prima, más θ, que lo acabo de obtener de acá, mira. Y eso va a ser igual aquí a la dirección, a phi. 90 más 33.43 más 40.02 es igual a phi. Entonces, phi va a ser igual a ¿cuánto? A 163.45 grados, ¿verdad? Esta es de la dirección en el sentido antihorario. ¿Cómo se expresa gráficamente? Pues aquí tendríamos nuestra fuerza resultante, ¿verdad? Nuestra fuerza resultante cuya magnitud es 257.02 newtons y su ángulo respectivo en el sentido antihorario. Entonces, ese sería el procedimiento y el desarrollo del ejercicio 2.21.